Pues nada, Cristina, bienvenida a este set improvisado de grabación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de que estés en este programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer absoluto estar aquí. Bueno, para quien no la conozca, ella es Cristina Juesas, ella es experta en comunicación, es ponente en TED Talks, las organiza y ella nos va a contar sobre todo qué es lo que hace. Además es escritora del Camino del Héroe, así que bienvenida Cristina, cuéntanos quién eres y qué haces. Esa es como la pregunta del millón. ¿Quién eres y qué haces? A ver, soy... Me dedico a hacer consultoría de comunicación, que es como un paraguas muy amplio, que me viene muy bien que sea muy amplio porque hago muchas cosas diferentes. Hago fundamentalmente oratoria, formación en oratoria y coaching de oratoria, personas que necesitan, pues que tienen que hacer una charla muy importante y tienen miedo o no saben por dónde empezar, por dónde cogerla, no tienen muy claro cómo hacerlo y les ayudo, por un lado. Luego, por otro lado, organizo charlas TED, pero también organizo eventos, pues eventos para empresa, eventos para organizaciones, desde la conceptualización de lo que es el evento hasta la curaduría de los ponentes, de la selección de los ponentes, pues teniendo en cuenta el perfil del ponente, el presupuesto del cliente, en fin, una serie de cosas. Y también presento esos eventos, pues toda la escaletado del evento, aunque es un palabra un poco técnico, pero todo lo que lleva un evento que no se ve por parte del público, pero que la gente que los organiza pues tiene que tener en cuenta, el aspecto técnico, las luces, absolutamente todo lo que hay en la trastienda, el guionizado, lo que dicen las personas que presentan. Si presento yo, pues es más sencillo, digamos, pero también hago guiones para otras personas. Hago infografías, especialmente infografías científico-técnicas, pero puedo hacer infografías casi de cualquier tipo. Esto es algo que descubrí que podía hacer durante la pandemia, que si queréis luego profundizamos. Y bueno, soy profesora universitaria, tengo una newsletter, hago redes sociales, estrategia, fundamentalmente redes sociales, más que community management. O sea, hago un poquito de todo. Oye, para las personas que, bueno, la mayor parte de los que nos ven o son emprendedores o quieren empezar a serlo, ¿qué importancia le das tú a la capacidad de comunicar, a saber comunicar adecuadamente para el éxito de cualquier proyecto? Bueno, para mí es fundamental. O sea, Sí, ¿no? yo creo que es casi más, no voy a decir más importante que saber hacer lo que tú sabes hacer para poder emprender, Claro. evidentemente, pero digamos que por encima de eso estaría ser capaz de comunicarlo a los demás, desde ser capaz de venderlo, ser capaz de aliarte con otras empresas o personas que te puedan aportar, que te puedan ayudar, que te puedan, no sé, complementar de algún modo. Ujú. Eh, Ser capaz de convencer a los demás de que lo tuyo es lo mejor por encima de cualquier otro competidor. Yo creo que la capacidad de hablar o transmitir lo que hacemos o lo que sabemos a otras personas es fundamental y creo que además en nuestro entorno es una soft skill, ¿no? Una habilidad blanda de las que se deja totalmente de lado en el sistema educativo, en el sistema universitario, incluso muchas veces en el sistema laboral. ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto esto de hablar en público? A veces, o algunas personas, pero en general parece el gran terror. Tengo que hablar en público ante un Yo fui auditorio. una de esas personas. ¿Ah? Yo padecí de glosofobia hasta que hace 13 años, aproximadamente, que por motivos laborales me tocó empezar a hablar en público, bueno, pues en reuniones sobre todo, y en la segunda reunión que me dijeron, bueno, preséntate, y me tocó levantarme y presentarme y empecé bla, 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 dije, bla, bla. ¿Quién es esa señora que está diciendo, quién eres tú y por qué te has comido a Cristina? Y cuando fue horrible, o sea, lo pasé mal. Y cuando volví a Vitoria, porque fue fuera de Vitoria, cuando volví a Vitoria dije, no puede ser. Entonces busqué en Google formación en club de oratoria. Dije, no puede ser. Y entonces me apunté a un club de oratoria
Y me forcé mucho, porque vamos, claro, tú vas al club de oratoria dispuesto a formarte, pero las primeras veces sigues teniendo la misma vergüenza, tal. Fue horrible. Entonces me forcé, hasta que un día de repente la gente de mi club me dejó de dar vergüenza. Entonces cuando eso pasó dije, vale, ahora voy a por el nivel 2, que es que me dejen de dar vergüenza todos los demás. Y entonces empecé a presentarme a concursos que me obligaron a salir de aquí y a irme a la región y luego irme a nivel nacional. Y el primero pues fue mal y el segundo pues fue mucho mejor. El qué primero bueno. fue mal, o sea, El primero fue mal, no, o sea, que bueno, fui, lo hice claro, como una reina. muy Y bien. el segundo, Bueno, es el parte. siguiente año, ahí ya quedé subcampeona, sí, ahí ya no. Bueno, Sí, sí. subcampeona de segundo año. Subcampeona de España de discurso humorístico en inglés. Toma, Sí, sí, sí. qué bueno. O sea, te lo curraste. Discurso, hangovers, resacas. Y lo dejo ahí. De esto estamos hablando del año 2015, por ahí. Y bueno, pues yo decidí profundizar, porque vi que era, por un lado, cada vez me gustaba más, cada vez lo hacía mejor, cada vez me sentía mucho mejor, con más confianza, con más... Empezaron a llamarme para dar cursos de oratoria, porque yo al principio, cuando empecé a emprender, no me dedicaba a la oratoria, me dedicaba pues, a redes sociales, a consultoría de comunicación más tradicional, que era lo que yo venía de Claro. hacer en donde había trabajado antes, ¿no? Y claro, es que se me da bien, porque yo he estado donde está la mayoría de la gente. Y comprendes desde ese punto de Entonces aquí. empatizo mucho con la gente que sufre muchísimo, con la gente que lo pasa mal, con es que no sé qué decir, es que me preguntan y me quedo en blanco, es que me da mucha vergüenza. Claro, conforme han pasado los años, también me he dado cuenta de otra cosa, que parte de la vergüenza va en la edad. O sea, la vergüenza con la edad se quita. Esto me recuerda mucho también a mi abuela. A mí me da mucha vergüenza cuando mi abuela, cuando era pequeña, iba de compras con mi abuela y a mi abuela decía unas cosas a los vendedores en las tiendas y yo decía, Ay, no, tierra, trágame. no quiero estar aquí. Pero ahora con la edad digo, mira mi abuela, oye, y entonces doy por hecho que la edad también hace que algunas vergüenzas que tú tienes cuando eres más joven, pues las pierdes porque, bueno, te das cuenta que no tiene ningún sentido, ¿no? Que lo que opinen los demás, pues está bien, pero hasta cierto punto, que no puedes vivir solamente de qué van a pensar los demás de mí si digo o si hago esto. Pues bueno, entonces ahora me permito licencias como yo canto muy mal, como cantar en el escenario, bailar, Qué crack. y bueno. Oye, yo quería abundar un poquito en las causas. No sé si hay un patrón común o hay distintas ramificaciones y hay casos y casos no tienen nada que ver. O en el fondo todos tenemos el mismo miedo. ¿Tú qué opinas? En el fondo el miedo último es a que no nos quieran. El miedo último, si escarbas un poco en las causas que todo el mundo dice que tiene, el miedo último es que no me quieran, que no me compren, que se me olvide lo que voy a decir, pero claro, que se me olvide, ¿qué más da? Pues, Claro. pero lo que hay detrás de eso es que no me quieran. Y claro, eso es un miedo primitivo. No, es muy difícil de evitar tenerlo. A que se me olvide, pues hay técnicas para que no se te olvide. Incluso la técnica más técnica de todas, que es llevar una chuleta. No hace falta tampoco preocuparnos mucho más. Salvo que estés en una oposición, en casi todos los demás contextos podemos llevar una chuleta. Ujú. Nadie nos va a decir, hola, mira una nota. Pues bueno, ya está. Claro, una tarjeta, un papelito, Eso un es. móvil incluso, no sé. Sí, hay gente que lleva pues una pequeña nota o tarjetitas y las van pasando. En fin, hay muchas formas de llevar notas o incluso tenerlas a mano en una mesa o en donde sea y, pues, y si las necesitas, echas mano de ellas. Si no quieres que se vean, pues las puedes llevar en un bolsillo si te da confianza. Quiero decir que en ese sentido
que se te olviden no es que no tengas tiempo para preparar. Bueno, casi todos andamos muy justos de tiempo, especialmente en algunos contextos. Yo entiendo que no tenemos tiempo, pero si tú tienes la presentación de tu vida porque es el proyecto de tu vida, bueno, pues tendrías que sacar tiempo para, ¿no? Presentar es una prolongación del mismo proyecto del que estamos hablando. Nadie mejor que tú para contar lo que haces. Otros te pueden ayudar, pero tú eres el que más sabe de tu proyecto. Entonces yo creo que o sea, si escarbamos, todo va a ese miedo a lo desconocido, ese miedo a que nos juzguen, ese miedo a que no nos quieran, a que no nos quieran. ¿Y tienes así alguna clave que te surja para las personas que nos escuchen, que no se atrevan a comunicar y que puedan vencer este miedo? A ver, la que funciona, la de verdad. Sí, dinos la buena, la buena. Pensar en que todo el mundo está en bolas y tal, eso no va. Ah, Eso no funciona. Porque dices, a ver, vamos a imaginarnos, vamos a ponernos en la situación, ¿eh? Imaginaros que vuestro público está en bolas. Pues yo no sé vosotros, pero yo tengo un mogollón de imaginación. Entonces a mí, cuando me dicen, imagínate a tu público en bolas, a ver, yo voy y me lo imagino. Entonces, si me imagino a mi público en bolas, no puedo pensar en lo que tengo que decir. claro. Todas esas cosas que nos suelen decir, no, imagínate, piensa en un limón y así no tendrás la garganta seca. Pero vamos a ver, si pienso en un limón no puedo estar pensando en lo que tengo que decir. No. No. Entonces, de lo que se trata es, ponte en la situación tantas veces como necesites, y hay personas que necesitarán 4 veces, hay personas que necesitarán 10 veces, hasta que te acostumbres a que esos nervios que sientes antes de esa situación son lo normal. Porque no se te van a pasar nunca los nervios. Lo que aprendes es a gestionar los nervios. O sea, que lo normalizas, pero no es que desaparezca. Esto es como cuando empiezas con una relación con una pareja nueva y al principio todos son mariposas en el estómago y te arreglas y tal y cual, hasta que de repente un día pues ya no tienes las mariposas. Es un poco parecido, ¿no? La sensación es un poco la misma. Tienes mariposas hasta que un día, bueno, pues asocias que esas mariposas no vienen a continuación, o sea, que a continuación de esas mariposas no viene algo malo y horrible, que es me enfrento a una audiencia, a una situación incómoda, tal, sino que asocias la situación a lo más cotidiano. Y entonces en ese momento dejas de sufrir muchísimo, incluso puede que empieces hasta a disfrutarlo. Porque si hay algo que es muy cierto es que los aplausos son adictivos. Se les preguntar a cualquier actor, cantante. Bueno, pero hay aplausos y aplausos. Deportistas. Quiero decir, al final de toda ponencia a lo mejor hay aplausos, pero no son sinónimo de éxito absoluto siempre, ¿no? Bueno, pero incluso en esos casos siguen siendo adictivos. Ah, bueno. Los aplausos, esa adrenalina, pues como la práctica de un deporte, ¿no? Que llega un momento que tanto practicarlo te haces como adicto a la serotonina, a la serie de hormonas que segregas al practicarlo. Como hablar en público también segrega ciertas hormonas, primero la del estrés, luego la del... va segregando hormonas a lo largo del proceso, pues te acostumbras a que después de ese pequeño subidón de adrenalina inicial viene la calma, ¿no? La serotonina de, bueno, ya está. Y el aplauso que te pega el chute. Y ese proceso pues tiene su punto. ¿Y hablar a cámara es algo para ti similar? ¿No tiene nada que ver? ¿Tú te ha sido fácil hablar a una cámara o te ha costado? Me alegra que me hagas esta pregunta. A ver, hablar a cámaras, mi camino con las cámaras es un camino curioso, porque yo empecé a hablar a cámara hace muchos años porque yo quería ligar por internet. Ah, claro, es un motivo, En claro. principios de los años 2000, en el principio del principio, entonces, bueno, aprendí a mirar a cámara, mirando a cámara. Entonces yo ensayaba y me ponía ojitos y así. Entonces, Perdón. ¿no has puesto ojitos nunca a cámara? No, No me lo creo. no, yo tampoco. No, tampoco.
Bueno, entonces, de aquel juego totalmente inocente y que no tenía, bueno, o no tanto, y que no tenía nada que ver con lo profesional, cuando de repente nos vimos todos confinados, dando formaciones desde casa, yo era, a mí, dame una cámara. Y entonces fue como, bueno, yo estoy en mi salsa. Y verdaderamente me encontraba en mi salsa. Entonces, a mí hablar a cámara me parece divertidísimo. Quizá porque lo asociaba en aquella época, pero sí, me parece muy divertido. Me parece que estás jugando como con la persona desconocida que está detrás, aunque no haya nadie. Tú ves una cámara y dices, ¿quién irá a mirar esto? Me parece muy divertido. Eso es lo que se llama seducir a la cámara, ¿no? Pues eso sí, Seguramente. literalmente, seguramente sí. Qué bueno. Sí, me parece muy gracioso. Sí, a mí también. Bueno, esta sin duda es la entrevista más divertida que estamos teniendo hasta el momento. Y dejando esto claro, Cristina, a mí me encantaría preguntarte, y cambiando un poco de tema, sobre todo sobre el viaje del héroe, porque tú eres escritora del Camino del Héroe y me gustaría que profundizase sobre todo en esta parte de los pasos como para seguirlo, ¿no? Porque al final si queremos emprender en Internet o si queremos emprender, si queremos llevar algún negocio a cabo, tenemos que contar una historia, ¿no? Entonces, en esa historia se basan estos pasos. Vale, el libro El viaje del héroe lo escribimos a 6 manos con otros 2 compañeros organizadores de otros eventos TEDx. Y básicamente lo que hicimos fue, el viaje del héroe es un patrón de storytelling, de narrativa, que descubrió un antropólogo estadounidense a mediados del siglo pasado, que se repite en un montón de historias de la mitología tradicional, de la literatura universal, del cine, de guión, etcétera, ¿no? Entonces él se dio cuenta que había una serie de historias que todas coincidían pues en una serie de etapas que él describió como 17. Era un viaje circular de una persona que vivía en su contexto, en su casa, vamos a decir, le pasaba algo que hacía que necesitara salir a vivir una aventura, tenía como un rechazo de esa llamada, luego aparecía bueno, pues una serie de personajes a lo largo de estas 17 etapas. Más tarde aparecieron pues, los guionistas de Hollywood y un señor llamado Chris Vogler escribió un libro basado en el viaje del héroe que se llamó El viaje del escritor, que lo recomiendo muchísimo a todo el mundo que quiera aprender de storytelling, y que en vez de 17 etapas las resumió en 12. Bueno, y a partir de ahí ya fue un caos, y entonces hay autores que dijeron, no, 10, no, 8, y ya veníamos desde hacía tiempo, ya venía desde hacía tiempo pensando en que realmente el viaje del héroe es un patrón que todos conocemos, El Rey León, Star Wars, Juego de Tronos, Breaking Bad, es que todas las series, todas las películas más conocidas siguen este patrón. ¿Cómo podemos hacer para que nos encaje dentro de un modelo de charla más corta? Pues para una charla TED o para una charla pues, de ese estilo, ¿no? De 10 minutos, un cuarto de hora, 5 minutos, 20 minutos. Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué hacen los autores? Quitar etapas. Dije, vamos a ver qué etapas podemos quitar aquí. Y entonces dijimos, bueno, pues en vez de 8, 4. 4 son las básicas. Un contexto de partida, un conflicto que hace que necesites solucionar algo, que puede ser el problema por el que tú emprendes o cualquier otro relacionado con la charla que tengas que dar, cómo resuelves ese problema y, bueno, pues la vuelta al inicio con ese aprendizaje que te has llevado o con el problema resuelto o con lo que sea. Entonces, esas 4 etapas, vale, eso os lo estoy contando resumidísimo, pero si tú coges ese libro desde cero y no sabes nada de hablar en público ni tienes ninguna técnica, lo que explicamos en el libro es no solo cómo hilar una charla utilizando ese modelo desde cero, sino otra serie de técnicas, cómo encajar, incluso tenemos plantillas de cómo encajar, si tienes que hacer un pitch porque eres una ONG y quieres fondos. Pues, tenemos como un modelo Muy bien. que tú cambias 4 cosas y te llevas casi el discurso hecho.
Y bueno, pues así, sí. ¿Y tú crees que el storytelling se puede aplicar a casi todo? O sea, me refiero, no solo escribiendo un libro o preparando una ponencia, sino en el sobre mí de mi web, no sé, en una página de ventas, A ver, es o que no. todo cuenta historias, realmente. Claro, ¿qué es el storytelling? Esa sería un poco la pregunta. ¿Qué es el storytelling? Contar historias. Tu foto de la web cuenta una historia. Si estás arreglado de una forma o de otra, cuenta una historia. No es lo mismo tú, un vaquero, un polo, que tú, un pantalón de traje y una pajarita. Ya. O unas patillas más largas, o unas más cortas, o el pelo peinado de una forma. O sea, que igual que todos comunicamos con la ropa que nos ponemos, comunicamos con las gafas que llevamos, comunicamos con cómo redactamos una bio o cómo enfrentamos o cualquiera de los servicios o de los productos que ofrecemos en nuestras webs. Es que todo comunica. Entonces, en ese sentido, por supuesto, el storytelling es súper importante. A ver, unido a un buen copywriting, en este caso tendríamos que sumarle pues algunas habilidades de redacción también. Pero bueno, todo lo que se habla en realidad también es importante escribirlo antes. O sea que una cosa va con la otra. Pero si te he entendido bien, el storytelling es algo que se puede aplicar a casi todo porque todo cuenta historias. Eso es. Entonces, ¿tu libro me puede ayudar a vestirme adecuadamente? Mi libro te puede ayudar a vestirte adecuadamente porque hay un capítulo dedicado a cómo te tienes que vestir si tienes que dar una charla. Ah, muy bien. Si es para una charla, sí. Mi libro se titula Hablar en público en 4 pasos, un método basado en el viaje del héroe. Entonces, Muy bien. eso es lo que te va a enseñar mi libro. Creo que la promesa está hecha en el título directamente. ¿Puedes aprender a hacer una presentación? A ver, tienes básicos que te pueden ayudar a hacer mejores diapositivas, pero no es un libro específico sobre cómo hacer Claro. presentaciones de diapositivas, Sí, sí. por ejemplo, ¿no? Está más pensado para alguien que tiene que hacer una charla y aplicar metodología de storytelling clásica, vamos a decir. Al final el viaje del héroe es un patrón clásico que todos conocemos en una charla. Cristina, nos dices que todo comunica, entonces, bueno, como todo comunica, siempre estamos comunicando, con el outfit, en redes sociales, etcétera, ¿no? Si nos tuvieses que decir 3 básicos para comunicar lo que realmente queremos, ¿cuáles serían? 3 básicos para comunicar lo que realmente queremos. Tomarnos tiempo para pensar en qué queremos, para empezar. ¿Vale? Vamos normalmente tan acelerados que empezamos a contestar antes de haber entendido bien la pregunta. Me pasa en las formaciones, ¿eh? Una parte que suelo trabajar en clase suele ser cómo improvisar. Tienes una entrevista y la gente te va a hacer preguntas que no tienes ni idea, ¿no? Sobre la marcha tienes que dar una respuesta. Entonces, una básica es permítete unos segundos para pensar. Bueno, también puedes contestar que no lo sabes o que en ese momento no tienes ni idea, ¿no? Pero yo creo que la pausa es fundamental porque al final sí tienes la información en la cabeza y nos permite, bueno, llegar a ella, ¿no? Y buscarla. Entonces yo diría que concedernos esos tiempos para pensar, no decir nada de lo que te puedas arrepentir. ¿Tú qué tal lo llevas eso? Bueno, en general lo llevo bastante bien. Bueno, En porque general eres lo llevo profesional, bastante bien. claro que sí. En general lo llevo bastante bien. Alguna vez se me va, pero yo creo que casi todas son evitables. Si pensamos, o sea, si aplicamos lo de la pausa previa, yo creo que es relativamente fácil evitar las cosas que no queremos transmitir. Y una tercera sería presta mucha atención a lo que comunicas con tu lenguaje no verbal. Porque a veces tú estás diciendo una cosa,
pero tu cuerpo tiene vida propia y está diciendo la contraria. ¿Y podrías ponernos un ejemplo de esto? Sí, podría poneros un ejemplo. Mira, pues yo te hago una pregunta y tú me miras y lo siguiente que haces es tocarte la nariz y decir, y ya sé que lo que me vas a decir a continuación es mentira. Ah, sí. Sí, Qué bueno, dinos más, dinos más. bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero sí, hay algunas cosas, o por ejemplo, cuando tienes un lenguaje corporal, no sé, imaginar, ¿no? Muy cerrado, los brazos cruzados, las piernas cruzadas, todo cruzado, pues estás en una situación, lo que estás diciendo es estás muy incómodo. Claro, pero eso son reacciones instintivas, Claro. inconscientes, no es tan digo yo, evitar. Bueno, hay reacciones, sí, hay reacciones que son inconscientes y hay otras que las puedes entrenar. Por ejemplo, supongo que recordaréis, ¿no?, que Angela Merkel, uno de sus gestos era que se ponía con las manos así. Vale, se pone con las manos así porque seguramente esto no es un gesto natural que te surja espontáneo cuando eres una niña, tú no vas por la calle, Ángela, cariño, ven a la foto. Y Ángela, pequeña Ángela, no se ponía así con las manos. Eso es un gesto que ha ensayado. Y que ha ensayado porque seguramente el gesto que a ella le sale natural no es ese. ¿Vale? Hay gestos que podemos entrenar. Es lo mismo que poner cara de póker. Tú pones cara de póker y bueno, tu pregunta. ¿No? Entonces puedes falsear un poco el gesto que pones. Si aprendes a descifrar algunos de esos mensajes ocultos del lenguaje no verbal, pues tienes también un poco ganado a tu favor. Sabrás leer muchas más cosas que la que sabe la mayoría. Entonces, a mí me parece interesante aprender a leerlos por un lado y a controlarlos por otro. Yo creo que esos tres aspectos me parecen clave. Bueno, me parece clave también aprender un poco los tejemanejes, los básicos de la cortesía, aunque sea online. Por ejemplo, Bueno, pues hay gente que crea contenido, mucha gente que crea contenido, que creamos contenido, vosotros mismos creáis contenido, yo creo contenido. Y solo un 2% de la gente en Internet crea contenido, ¿no? Versus la gran cantidad de gente que consume contenido. Entonces, no sé, a mí me parece como un básico, si medio me ha gustado lo que he visto, pues dejar un me gusta. Aunque solo sea, bueno, por deferencia a las personas que están creando ese contenido, que han tenido la idea de hacerlo, han dedicado tiempo a pensarlo, a grabarlo, a no sé dónde, o bueno, han dedicado 5 horas de su vida a escribir un correo electrónico y a buscar no sé cuántos recursos para enviar los fax, lo que sea, ¿no? Los que estáis viendo este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por ejemplo. Pues a mí esas cosas me parecen básicas y me parece que a la hora de interactuar como profesional, si tú quieres que otros profesionales te conozcan, una forma buena de hacerlo es interactuar a estos niveles. Ya. Básica, ¿eh? O sea, sin falta de tengo que ponerme a hacer... No hagas nada. Nada más que, oye, me ha encantado el episodio de hoy. Que no te cuesta nada tampoco, ¿no? Entonces, sí reconozco a una gran parte, ¿no?, de comunidad emprendedora, de creadores, etcétera, que sí hacemos esas diferencias, pues sabemos lo que hay detrás y lo que cuesta, ¿no? Pero hay otra gran cantidad de gente y que además conocemos a mucha gente, como que se retroalimenta lo que hacemos. Y sin embargo hay otra cantidad de gente que de forma pasiva o que vive todo el universo más de una forma más pasiva y que creo que se están perdiendo grandes cosas. Entonces, bueno, vamos a ser un poco corteses, ¿no? Si te gusta, dilo. ¿No? Total. Suena como la sirenita. Kiss the girl. No sé por qué me ha venido la canción de la sirenita. Esto es loquísimo. Cristina, y con respecto a la comunicación no verbal que tenemos o sea, a la comunicación no verbal que tenemos que prestar ante la cámara, ¿qué dirías tú que es importante tener en cuenta estos pequeños básicos pensados para no transmitir el mensaje que no queremos?
Bueno, yo diría que prestar atención a los gestos y microgestos que hacemos con la cara, especialmente, con las manos también, ¿no? Tratar de no cerrar las manos, tratar de gesticular con normalidad. Me parece que hay gente que cuando habla en público, cuando está en una situación que no es la de todos los días, de repente es consciente de que tiene manos y dice, "Ah, ¿qué hago con ellas?" Y hace cosas muy raras, ¿no? Y yo diría que fomentar más la naturalidad y ensayar, como si no hubiera un mañana. Hay un vídeo, no sé si lo habréis visto, o a lo mejor lo están viendo, lo ha visto alguien de quien nos esté viendo, escuchando. Es un vídeo de una fotocomposición con un montón de fotografías de Obama en una recepción cuando era presidente en la Casa Blanca. Entonces sale Obama y al lado de Obama, pues el dignatario que fuera. Y yo qué sé, pues igual hay 100 fotos. Y Obama tiene exactamente la misma cara y la misma postura, con así un poquito de lado, con un hombro más arriba que el otro, la mano así un poco para atrás. O sea, la misma postura que parece el tío que es cartón piedra. O sea, si sabes que no es cartón piedra es porque Porque la cambia. cabeza está 1 milímetro más arriba o abajo, porque, o sea, es alucinante. Y yo pienso, ¿cuántas veces o durante cuánto tiempo y con cuántos especialistas habrá ensayado Obama para llegar a esa perfección? O sea, nada de lo que comunicamos, bueno, nada, o parte de lo que comunicamos sí lo puedes tener innato. Y hay gente que Sí. hace buena comunicadora, ¿no? Pero todo se puede entrenar. Incluso la gente que comunica bien, porque comunica bien, puede tener alguna cosa que puede pulir también. Entonces, si yo tengo que dejar un mensaje es, nadie nace aprendido, todo se puede ensayar. Algo que digo mucho en mis clases cuando la gente me dice, ay, pero ¿cómo me voy a aprender una charla de 5 minutos? Y yo, a ver, si Rosalía se puede aprender un concierto de 3 horas, todas las canciones y todos los bailes perfectamente sincronizados, no solo ella, sino su equipo de bailarines, hombre, tú puedes 5 minutos, te digo yo que sí. Pues es que no tenemos tanto ejercitada la memoria, ¿no? Últimamente, pero poder, claro, sí que se puede. Yo, Cristina, te quería preguntar porque nosotros acompañamos a emprendedores en ese proceso de empezar a comunicar a través de una cámara, ¿no? Que es un proceso, bueno, que tú has pasado por el tuyo, pero hoy en día hay muchas personas que se están dando cuenta de que para que su negocio crezca, su proyecto avance, tienen que hacer esto. Y una de las principales dificultades que encuentran muchos es la autoaceptación. No me gusta mi imagen, no me gusto cuando me veo. ¿Tú nos puedes aportar algo en este sentido? Autoaceptarnos, nuestra imagen, nuestra voz, es complicado. Yo recuerdo las primeras veces, seguro que os ha pasado, que os escucháis y pensáis, esa no es mi voz. ¿No? Nos ha pasado a todos. Sí. Yo recuerdo las primeras veces que fui a la radio, cuando me escuchaba, yo decía, ¿what? Yo no soy esa. Pero te acostumbras a escuchar tu voz. Es el mismo proceso de te acostumbras a hablar delante de otros, te acostumbras a escuchar tu voz y con la imagen pasa un poco lo mismo. Mi experiencia fue la primera vez que yo hice un curso de comunicación, que ya hace muchos años de esto, me grabaron y me pareció lo peor. Dije, no, esa no es mi voz, esa no soy yo, quítate de ahí, bicho. O sea, y además vi que tenía gestos que me parecían horribles. O sea, yo hacía como un gesto así, rollo esfinge, pero hago eso. Y la gente decía, sí, haces eso. Pero ¿cómo no me has dicho nunca nada? No me hagas esto. Bueno, claro, lo primero que hice al ser consciente que yo hacía ese gesto fue quitármelo. Me costó porque era un gesto, pues como lo de pequeña Ángela, que lo tenía bastante innato. Me lo quité. Entonces, podemos pulir aquellas pequeñas cosas que no nos gustan tanto, cambiándolas o sustituyéndolas por otras, y podemos ensayar
hasta llegar a, bueno, si no gustarnos mucho, por lo menos aceptarnos. Porque al final es quien somos, ¿no? Es que no me gusto, pues no sé. Claro, Es lo que hay. es un poco lo que hay. Bueno, y podemos jugar con cosas, podemos jugar con un plano favorecedor. Pues si no te gusta este plano, pues elige otro, ¿no? Eso yo lo hago. Yo suelo pedir, oye, no me... mejor de este perfil que no del otro. No solo lo hago yo, es que lo hacen los periodistas, los famosos, ¿no? Lo hace la gente que se ha visto en cámara varias veces. Entonces, por un lado, trabaja esas partes de ti hasta que llegues al plano que más te favorece, en el que más cómodo te sientes tú, y trabaja mucho el hablarle a la cámara como si estuvieras iniciando esa relación. Yo diría que trates de hablar a la cámara queriendo enamorarlo a la cámara. Ya. Aunque sea un aparato inerte. La cámara nunca es un aparato inerte, detrás de la cámara siempre hay alguien, ¿no? Hay algo de lo que echamos mano los viejunos de internet que se llama el manifiesto Clutre, no sé si os suena. No. El manifiesto Clutre es un manifiesto que publicaron varios autores en el año 99, hablando casi de la prehistoria de internet, y son 99 tesis muy cortitas, y en la primera dice los mercados son personas. Ah. ¿Qué quería decir? Que los mercados son personas, quiere decir que detrás de un ordenador hay una persona con cara y ojos, detrás de una web hay alguien que hace la web, detrás de un email hay alguien que lee el correo. O sea, de momento los procesamientos de todas las interacciones humanas, un vídeo está pensado para que lo vea una persona. Pues si un vídeo lo va a ver una persona, aunque yo le esté hablando a la cámara, en realidad no le estoy hablando a la cámara, le estoy hablando a una persona. ¿A qué persona? ¿Para qué persona estoy grabando yo este vídeo? ¿No? Ahí está. Y para mí eso es o sea, esa es la magia de la cámara. Esa es la magia de la cámara. El hablarle a la cámara como si le estuvieras hablando a alguien que tuvieras delante con todo tu amor, poniéndole ojitos. O sea, se puede ensayar poniéndole ojitos a cámara. Genial, ¿No? genial. Sí, te lo acabas de demostrar. Esa es tu cámara. Muy bien. Pero sí. Yo creo que para todo el mundo que habla en público, quiere hablar en público o lo tiene ahí en el horizonte, una charla TED es como ese reto impresionante, maravilloso y a la vez aterrador, creo yo. ¿Qué nos puedes decir tú de las charlas TED? Porque a mí me parece un formato muy exigente. Ya no solo estás hablando delante de un público, sino que hay una limitación de tiempo súper estricta que añade tensión a la situación. Voy a contar muchas cosas. Me alegra de que me hagas esta pregunta muchísimo. Tanta alegría hay aquí hoy. Las charlas TED son un poco como las bofetadas. Las hay de 3 minutos, que es el mínimo, y las hay hasta de 18, que es el máximo. Sí. De 13 a 18, pues hay todo un universo de historias por contar. Entonces, ¿de qué van las charlas TED? Lo único que se exige en cada charla es que haya una única idea que se comparte. Que esa idea sea novedosa, que tú seas una persona que puedas hablar con solvencia de esta idea. Es decir, yo, por muy bien que hable en público, pues no puedo hablar de física cuántica, no tengo ni idea de física cuántica, ¿no? Podría hablar de otras cosas, pero de eso no. Y luego son charlas que se preparan exhaustivamente. ¿En qué consiste preparar una charla? Primero, al menos en mi evento, que yo evidentemente es el que más conozco y es el que puedo hablar con más solvencia. En mi evento, el proceso desde que llamamos a un speaker para que porque queremos que dé una charla en nuestro siguiente evento, hasta que da la charla, es un proceso de 8 o 9 meses. O sea, no te llamo hoy y la semana que viene haces la charla, sino que tienes 9 meses para preparar. Segundo, en nuestro evento tenemos coaches, que son personas, digo personas porque no soy yo sola, sino que hay otra persona que también echa un cable con este tema, que ayudamos a los ponentes en el proceso de preparación de su charla.
¿En qué consiste una charla o la preparación de una charla TED? Preparar una charla TED es escribir un guión, como el guión de una película, un guión de teatro. Tú escribes un guión, palabra por palabra, pim, 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 donde haces tu charla. Yo, cuando yo preparo guiones, incluso pongo dónde respiro, dónde me río, ahora señalo esto, ahora hago aquello, ahora paso la diapo, ahora... O sea, Todo. donde lo incluyo todo, como si fuera un guión de teatro, un guión, es un Ujú. guión. Y cuando lo tienes hecho, terminado, listo, visto bueno de tu coach, todo está ok, que como máximo es mes y medio antes del evento, te pones a ensayar como si no hubiera mañana. O sea, te lo tienes que saber del derecho y del revés. Como cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, y puedes estar planchando una camisa mientras estás cantando la canción, friendo un huevo. Ese es el nivel. Te tienes que saber la charla. Ujú. Ay, es que suena robótico. No, si has ensayado lo suficiente, nivel cumpleaños feliz, no suenas robótico, suenas como si se la estuvieras contando a un colega. Entonces, claro, ese es el proceso. Entonces, ¿son difíciles? Bueno, en nuestro caso hay un proceso de acompañamiento, por lo tanto yo entiendo que no es tan complejo como tengo que preparar una charla de cero y no sé por dónde empezar, porque nosotros te ayudamos. Y por otro lado, pues como hay tanto tiempo, pues tienes tiempo para prepararla, para ensayarla. Nosotros te damos feedback también sobre tus ensayos, con lo cual pues puedes pulir si te mueves, si te van feas, no te toques esa oreja, yo que sé, mueve la mano, haz no sé qué gesto aquí porque puede quedar muy potente, aquí haz una pausa, pregúntale a él, no sé. Ujú. Y ese sería un poco el proceso. Entonces, yo me da la sensación de que lo estoy haciendo sonar fácil, porque claro, son muchos años, De preparación, son claro. muchos años, pero claro, es un proceso largo, es un proceso de meses de trabajo. Si yo tuviera que decir algo es una charlatez, las charlas no salen, no brotan como las margaritas en primavera, las charlas se trabajan. ¿Y cualquiera está capacitado para hacerla? Si se prepara y demás, o es un... Sí, sí. A mí lo que me parece fundamental no es que la persona sepa hablar en público antes del evento, para nada. No. Yo no busco nunca personas que hablen en público, no sé, hablar en público fenomenal, No. pero no es lo que yo busco. Lo que busco es alguien que tenga una idea importante que compartir. Importante, interesante. O sea, yo busco ideas, no gente que hable bien en público. De eso ya me cargo yo. Qué bueno. Bueno, no lo sabía. Pensaba que era para oradores, speakers Para profesionales o nada. gente, profesores, No, académicos. para nada, para nada. Es gente que ha hecho cosas Ujú, o que le han pasado cosas o que ujú. ha emprendido y ha tenido una buena idea y al organizador, organizadora de turno le parece que esa puede ser una buena idea para su evento. Qué bien. Y bueno, de hecho en nuestro evento pues no todo el mundo tiene la misma experiencia hablando en público, la mayoría de hecho no tienen mucha experiencia hablando en público. Déjame preguntarte, no lo puedo evitar, si a pesar de toda esa preparación, mimo y cariño que le ponéis, ha habido algún caso un poco sonoro de fracaso estrepitoso, que se quedó en blanco. Sí, sí, Ha, claro. ha Ha pasado. pasado de todo. Me he olvidado media charla y yo me había ido, yo presento, yo me voy al baño, o sea, me voy al baño y de repente escucho, estoy volviendo del baño pues, tranquilamente porque la charla era un cuarto de hora y estoy volviendo del baño, empiezo a escuchar aplausos y resulta que se le había olvidado media charla. Y había Y parado. bueno, y se había ido. Y, y entonces tuve que volver corriendo porque era como, pero no me lo puedo creer. Bueno, algunas de estas hemos tenido, gente que se ha quedado totalmente en blanco, ha salido del escenario, ha vuelto o sea, ha salido, ha vuelto a entrar, se ha vuelto a empezar con la charla, se ha vuelto a quedar en blanco, ha salido, ha vuelto a entrar, le ha pasado lo mismo y ya se ha vuelto con la chuleta. Y entonces, con la chuleta en la mano, del tirón. Anda. Bueno. De esos hemos tenido varios, pero bueno, a ver, no pasa nada. A mí no me parece tampoco relevante. A mí lo más relevante me parece, ¿has podido contar tu idea? Ya está.
es lo importante. Y luego entender que las charlas TED tienen varias capas. Las charlas TED tienen una capa en directo. Yo estoy en un evento, hago una charla en directo para la gente que está en el evento. Pero las charlas TED tienen una capa casi más importante que la del directo, que es el vídeo. Claro, se graban. Que es, yo siempre digo a los ponentes, no hagáis ninguna referencia temporal, nada de buenas tardes ni buenos días, porque a lo mejor quien te ve la charla la ve por la noche. Claro, tú no sabes. Entonces, nada de como ha dicho mi compañero de la zona, Claro, no sé claro. qué, porque todas esas cosas pierden contexto y no tienen ningún sentido. Y luego nosotros también podemos hacer, oye, si has tenido que entrar a bambalinas a coger tu chuleta, pues luego en edición de vídeo ya podemos hacer, ya sabes, La un magia. tipo de plano que no se note que llevas el papel en la mano, por lo menos no todo el rato, claro, claro. Entonces, siempre les decimos tranquilidad absoluta, que al final es como si le estuvieras contando tu idea, que es tuya, que es a lo que te dedicas, que es tu curro, que es lo que más quieres, como si me lo estuvieras contando a mí. Muy Yo bien. siempre les digo, piensa que me lo estás contando a mí. ¿Qué harías con las manos? ¿A que no las tendrías metidas en los bolsillos? Pues no las metas en los bolsillos. Qué bueno. Totalmente. Me quedo con esto, con no importa si te quedas en blanco, no importa No pasa nada. si tienes que salir con la chuleta, lo que importa es si consigues transmitir lo que quieres transmitir. Eso Me es. lo llevo, me lo llevo de verdad. Claro que sí. Y, y con respecto a, nos gusta cerrar nuestro programa con respecto a Hazlo, se llama Hazlo porque de lo que se trata es de que no solo no nos quedemos con la parte de información, sino que pasemos a la acción. Entonces, llevando esto a la práctica, nos gusta cerrar la entrevista preguntando por una acción concreta que puedan llevar las personas que nos ven para que puedan vencer pues el momento en el que estén. En este caso, me gustaría preguntarte por una acción concreta que las personas que nos escuchan puedan llevar para vencer ese miedo a hablarle a una cámara. ¿Qué se te ocurriría? Que lo hagan muchas veces. Que cuantas más veces lo hagan, más naturales se sentirán haciéndolo y menos miedo le tendrán. Primero, quizá pueden probar con un formato tipo entrevista en el que, bueno, tú sabes que hay una cámara, pero la cámara está por ahí. No necesitas mirar a la cámara y luego, cuando ya se sientan cómodos, pues que miren a la cámara, se recreen, cambien de postura. A ver, mejor de este lado o de este. Yo, de este sin duda, no sé. ¿No? Que prueben. Que prueben hacer cosas, que se vean y que al final la vida es mucho más divertida cuando jugamos y que somos muy, muy críticos con nosotros mismos. Los demás no son tan críticos con nosotros mismos como nosotros con nosotros mismos. Que busquen feedback de gente de bien. Voy a decir, tampoco que te dé feedback tu madre. O sea, ¿vale? Porque a tu madre le va a gustar todo lo que haces y no. Pero que te dé feedback a alguien que te quiera bien, que te diga lo que ella haces bien, que haces, todo el mundo hacemos muchas cosas bien, ¿no? Y yo creo que eso sería lo que le diría. Pues muchísimas Muy gracias. fantástico. La verdad es que nos ha gustado mucho. Y yo creo que ha habido muchos tips útiles para la gente que quiere comunicar en público, que se nota que es lo que a ti te encanta y sabes hacer perfectamente. Y está muy relacionado con lo que hacemos nosotros también. Sí. Así que muchísimas gracias, Cristina. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho contigo. Gracias. Genial.